Hola mi gente linda, nuevamente el profe LD en un video para mi canal, esta vez para mis alumnos de la Facultad de Ciencia Económica de la ciudad de Formosa. Desarrollaremos un práctico en 2 etapas. Armé 2 videos. En este primer video, que son más o menos unos 10 minutos, le voy a dar toda la parte de los fundamentos teóricos de lo que son funciones, relaciones para ordenado y cómo reconocer funciones en los gráficos o en los distintos tipos de gráficos. En un segundo video vendrá la continuación del trabajo práctico. No voy a desarrollar todo el trabajo práctico, sino los temas que yo considero más importantes. Así que espero que entiendan, déjenme en los comentarios la duda que tengan. Voy a tratar de responder a todo, así que nos estamos viendo en el video. Antes de iniciar, pausa, copia o toma una captura a todo este desarrollo simbólico, muy necesario, para definir conceptos en matemáticas. Iniciamos este recorrido, con la idea de par ordenado. Se define con un par de elementos, que estrictamente conservan un orden ya, preestablecido. De este modo, el primer elemento, en este caso el A, pertenece siempre al primer conjunto y el segundo elemento, en este caso el B, pertenece al segundo conjunto. Los conjuntos de números de una relación o función, se pueden expresar de dos maneras bien diferentes. Por comprensión, es cuando se detalla simbólicamente, qué va a contener dicho conjunto. Como regla general, siempre inicia así. A tal que A pertenece. Luego va el conjunto al que lo hace y al final se coloca la condición que se va a trabajar. Cuando se define por extensión, solo se enumera los elementos que va a tener el conjunto. Así de simple. Veremos el concepto de relación. Relacionar dos conjuntos, es unir con flechas, elementos del primer conjunto, con elementos del segundo conjunto, pero siempre, y repito, siempre, bajo una cierta condición preestablecida como dato. Visto la idea de lo que son las relaciones, pasamos a la idea de función. Se define como tal, a una relación muy particular. Son funciones, solo, y repito, solo, las relaciones que cumplan dos condiciones que son, existencia y unicidad. La condición de existencia, pide que todo elemento del primer conjunto, esté relacionado. Acá, una X, no puede repetir resultados. Veremos otros tipos de situaciones gráficas, y cómo reconocer si son funciones. Para la existencia, no pueden haber cortes en sentido del eje X, ni puntos faltantes. Para la unicidad, trazamos una recta imaginaria, y esta no puede cortar en dos o más puntos a la curva. Tampoco tiene que haber puntos cerrados encimados. Llegamos ahora a otra parte muy importante: clasificación de funciones. Estas se clasifican en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Cada una tiene una manera muy especial de reconocerlas. Las inyectivas no pueden repetir resultados en la tabla. No tiene que haber rectas horizontales. Las funciones cuadráticas nunca son inyectivas de reales en reales. Además, y es fundamental, que tienen que sobrar espacios en el eje y sin gráficas. Para las sobreyectivas, se toma lo contrario a las inyectivas. Sí, se pueden repetir resultados en la tabla. Pueden haber rectas horizontales. Pero ojo, no tienen que sobrar espacios en el eje y, sin gráficos. Las funciones cuadráticas de reales en reales, nunca son sobreyectivas. Las biyectivas, se dice que son inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. Controlo que no se repitan resultados en la tabla, ni en la gráfica. Las gráficas que atraviesen todo el eje y, sin repetirse, son biyectivas. Como regla, solo si una función es biyectiva, se dice que admite inversa, y hallar la inversa de una función, es simplemente despejar la X. Veremos seguidamente la idea de dominio e imagen de una función. Antes, se aclara que estos se definen por intervalos, usando el mismo conjunto del dato, por comprensión de ser necesario. El dominio, siempre, y repito, siempre es el primer conjunto del dato. El problema se presenta al definir la imagen. Para ello, miro el eje y de abajo hacia arriba. Repito, de abajo hacia arriba. Mediante intervalos digo qué parte de dicho eje ocupe para la gráfica. Si hay más de un gráfico, se unen dichos intervalos como unión.
Vamos a desarrollar el trabajo práctico, iniciando con el punto 3. ¿Por qué puedes asegurar que el 59 está parado? Porque después, 60. Pirulito. ¿Cuánto es 69 entre 3? Imposible, profesora. 69 es entre 2. Veamos algo de operaciones básicas. Suma. ¿Qué es la suma entre el número pi y una rata? Un pi rata. El primer gráfico es función porque cumple la existencia y unicidad. Como es función, se puede clasificar. Vemos que el 2 y el 4 repiten resultados, por lo tanto no es inyectiva. Vemos que sobra un elemento en el B, por lo tanto deja de ser sobreyectiva. El segundo gráfico no cumple la existencia, por lo tanto ya no es función. No se clasifica. El gráfico siguiente no cumple la unicidad, y por lo tanto no es función ni es clasificable. Este caso cumple las dos condiciones, por lo tanto es función. No es inyectiva porque repiten resultados. Como ocurrió lo anterior y, además no sobran elementos libres en B, este caso es sobreyectivo. Estos dos últimos gráficos no son funciones, ya que no cumplen la unicidad. En estos tipos de gráficos, recordemos lo antedicho, sobre cómo saber si cumplen las dos condiciones. El punto A es función, pues no hay cortes ni tampoco hay X que tiene dos imágenes. No es inyectiva pues hay una recta horizontal, y deja de ser sobreyectiva porque hay espacios sobre el eje y que no se ocupó para la gráfica. El caso B es similar al caso anterior. Es función no inyectiva ni sobreyectiva, porque hay dos X que repiten resultados y sobra un espacio sobre el eje y sin gráfico. Para la gráfica del punto C, esta no cumple la unicidad pues una X repite dos resultados. No es clasificable. Lo mismo se da para el gráfico D. Este caso tampoco es función por no cumplir la unicidad. No es clasificable. Los tres casos siguientes son funciones, pero no inyectivas ni sobreyectivas, por lo mismo que se dijo en el gráfico A y B. El punto 5, tengo como datos, cuáles serán los conjuntos de mis dos ejes. Esto hay que tener muy en cuenta al momento de clasificar. El primer caso repite resultados para las X, por lo tanto no es inyectiva. Como sobra espacio sobre el eje Y, deja de ser sobreyectiva. El segundo caso es una gráfica de reales en reales que atraviesa todo el eje Y, sin repetir resultados. Es un caso típico de una función biyectiva, por lo antes dicho. En este gráfico, ojo, el dato no es de reales en reales. Me dice que solo tengo de 0 a infinito en el eje X, y lo mismo en el eje Y, o sea, la parte negativa es como que no existe y no se toma en cuenta a la hora de clasificar. Teniendo en cuenta esto, la gráfica toma todo el eje sin repetir resultados y como no existe la parte negativa, no sobran espacios, por lo tanto es biyectiva. Algo similar a lo anterior ocurre acá. Ojo con el dato. En este gráfico, se me dice que solo tengo de 0 a infinito en el eje X, o sea, la parte negativa es como que no existe pero en el eje Y, están los reales, o sea todos los números positivos y negativos. Teniendo en cuenta esto, la gráfica toma todo el eje positivo, sin repetir resultados y como acá, está la parte negativa sin ocupar, sobran. De lo dicho, no se repiten resultados y sobran espacios. Esta es inyectiva. Vemos el punto 6. Piden gráficos, inversas, dominio e imagen. Recordemos que el primer conjunto del dato, me dice qué valores le voy a dar a las X.